Entonces vamos al punto a estudiar que hay un solo caso de reemplazo. Ya lo estudiamos. El reemplazo de Matías por Judas. Matías reemplazó a Judas. Matías tomó el ministerio apostólico. Tomó el oficio del que cayó Judas. Y ya estudiamos cuáles eran los requisitos. El primer apóstol de Cristo en caer pues fue Jacobo. Según Hechos 12, 1 al 3 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Algo triste. Mató a espada a Jacobo. ¿Qué significa mató a espada? Bueno, lo decapitó. Le cortó la cabeza. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Intencionalmente quise agregar el versículo 3. El versículo que, que continúa al versículo 2. Intencionalmente lo hice porque no se habla de una sucesión apostólica. No se dice que alguien haya tomado el puesto de Jacobo, que alguien lo haya reemplazado. El versículo 3 dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Fíjese muy bien que intencionalmente agregué este versículo, porque si usted o cualquiera persona lee el versículo 4 de Hechos capítulo 12, luego el 5, luego el 6, el 7, hasta que termine el capítulo 12, y luego lee Hechos capítulo 13, el 14, el 15 y así hasta el final del libro de los Hechos, y luego se pasa a la epístola del apóstol Pablo a los romanos, también lee todos los capítulos, todos los versículos, y luego se pasa a primera y segunda a los Corintios, y así se pasa a todos los libros que aparecen en el Nuevo Testamento, primera y segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda a los Tesalonicenses, primera y segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan, Judas, Apocalipsis, y lee todos los versículos de esos libros, llega a Apocalipsis y se va al capítulo 1, capítulo 2, llega hasta el capítulo 22, que es el último libro del Nuevo Testamento, el capítulo 22, y lee el versículo 21. El versículo 21 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. No hay ningún registro y no se habla de sucesión apostólica. No hay sucesión apostólica. Entonces, esos grupos religiosos, esas iglesias fundadas por hombres, esas iglesias humanas, que según ellos tienen sucesión apostólica, como por ejemplo pues la iglesia católica, sus papas, sus cardenales y arzobispos, dicen ellos que son los sucesores de los apóstoles, puras mentiras. También ya mencioné la luz del mundo, los mormones y por ahí muchos otros grupos religiosos. La iglesia ortodoxa griega no tiene al patriarca. Entonces, todo eso, amados amigos, es puro engaño, pura falsedad, pura mentira. No hay sucesión apostólica en la iglesia fundada por Cristo, la iglesia única y verdadera de la que habla el Nuevo Testamento, la iglesia fundada por Jesús ese día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, y que esa iglesia pues se extendió al mundo de aquel entonces y se establecieron pues muchas congregaciones de la iglesia del Señor según Romanos 16, donde el apóstol Pablo manda saludos y dice ahí en Romanos 16, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Saludan todas las iglesias de Cristo, todas las iglesias de Cristo saludan. Todas esas iglesias de Cristo eran iglesias que estaban pues en unidad, una misma doctrina, una misma forma de adorar a Dios, una misma forma de estar organizadas, eran autónomas y pues hacían su trabajo según las directrices del Nuevo Testamento, o sea, de las enseñanzas de los apóstoles. Esas congregaciones autónomas, que la palabra autonomía significa que no depende de ninguna otra autoridad más que pues la interna. Bueno, la autonomía, el Señor en su sabiduría quiso que así fuese, que cada iglesia fuese autónoma, porque la autonomía es como una válvula de seguridad para evitar una apostasía universal a toda la iglesia, ¿verdad? Como por ejemplo los testigos de Jehová, ¿no? Tienen una organización de toda su organización a nivel universal, a nivel mundial, pues tienen un gobierno central, y ese gobierno pues manda toda la enseñanza que todas las iglesias alrededor del mundo deben seguir, deben creer. Entonces, pues sabemos que esa organización es una organización pues humana con falsas enseñanzas, y pues lo que los que están en la cúspide del poder, del control de toda esa organización a nivel mundial, pues están imponiendo sus ideas a la gente, y ahí andan la gente llevando pues las falsas doctrinas de un reino paradisíaco, etcétera, etcétera. Bueno, el punto es que no hay sucesión apostólica y que las iglesias de Cristo en el primer siglo tenían una pluralidad, ancianos conocidos como pastores y obispos. También había diáconos, evangelistas y los miembros o cristianos en general. Después hubo un cambio en cuanto a la organización de la iglesia, de las congregaciones, que fue el primer paso hacia la apostasía. Bueno, el punto al que quiero llegar es que no hay sucesión apostólica. No está en la Biblia. Ahora, fíjese muy bien lo que le voy a decir. Usted y yo y cualquier persona sobre la faz de la tierra tiene o tenemos a los apóstoles y profetas auténticos de Cristo. ¿Dónde los tenemos? Bueno, ya no los tenemos físicamente, pero los tenemos a través de sus escritos autoritativos, inspirados, toda la verdad completa y perfecta en los 27 libros del Nuevo Testamento. Aquí tenemos a los apóstoles, a Cristo mismo. Juan 16:13, Cristo les dice a los apóstoles: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará
todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, la función principal, primordial, la más importante que iba a llevar a cabo el Espíritu Santo fue la de revelar toda la verdad, y lo hizo a través de los apóstoles. Fíjese muy bien que cuando la iglesia empezó en el año 33, en el día de Pentecostés, los apóstoles anduvieron predicando como 20 años sin tener nada en sus manos. Y poco a poco, a partir de la segunda mitad del siglo I, o sea, del año 50, se empezaron a escribir las cartas, los evangelios, etcétera, etcétera, y así poco a poco se escribió todo el Nuevo Pacto, todos los 27 libros del Nuevo Testamento. El último libro en escribirse fue el Apocalipsis, pero más adelante vamos a tocar ese punto con más detalle. El punto aquí es que no hay apóstoles y profetas como los hubo en el primer siglo, auténticos y verdaderos, como los tenemos nosotros todavía, no físicamente, sino a través de sus escritos. Hechos, capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, etcétera, etcétera. Ya leímos unos pasajes donde dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles, Efesios 2:20, y profetas. ¿Cómo somos edificados? Pues a través de esta enseñanza, de este nuevo pacto, que es la máxima autoridad en todo asunto de fe y práctica religiosa. Máxima autoridad en conducta, la Biblia, el código moral más poderosa o poderoso del mundo. La Biblia científicamente exacta, aunque no es un libro de ciencia, históricamente la Biblia es exacta. Todos los intentos que se han hecho a través de la historia por tratar de desacreditar la veracidad o la exactitud de los datos históricos han fallado. Y la Biblia es proféticamente exacta, que hasta los críticos, que al ver que los profetas hablaron con tanta exactitud del futuro, los críticos mismos dicen que ese profeta escribió esa profecía ya después de que pasó el acontecimiento histórico. Por eso pudo hablar con tanta exactitud, pero no fue así. Entonces la Biblia es proféticamente exacta. Muy bien, mis amados amigos. Entonces tenemos que ver el punto de que, así como en el primer siglo, fíjense, en el primer siglo ya se habían levantado falsos maestros, ministros, y algunos de ellos diciendo ser apóstoles. Así hoy, así como en el primer siglo, se presentaban maestros, ministros, hombres que decían ser apóstoles, y no lo eran falsos apóstoles. Y todavía se atrevían, todavía tenían la osadía de decir que Pablo no es un apóstol verdadero. Así como hoy día muchos maestros de religión se atreven a decir que lo que escribió Pablo, lo que escribió Pedro, lo que escribió Judas, lo que escribió Santiago, etcétera, no es como ellos dijeron, que hay contradicciones. Pero la Biblia no presenta contradicciones, lo que pudiera parecer ser una contradicción, pues eso se elimina cuando hay o hacemos un estudio serio y a fondo de las Escrituras. En la Biblia no hay contradicciones, pero el falso maestro siempre quiere más. Los rabinos que no reconocen a Jesús como Mesías, según ellos presentan textos que se contradicen, pero más bien los que se contradicen son ellos, no las Escrituras. Entonces, en segunda a los Corintios, capítulo 11, versículos 2 al 3 y el versículo 5, y luego los versículos 13 al 15 del mismo capítulo 11 de segunda a los Corintios, notemos lo que dice: porque os celo con celo de Dios, dice Pablo, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente, que ya subí un audio sobre ese punto de la serpiente, como Satanás con su astucia engañó a Eva. Acuérdese que ahí mencionamos que Satanás y los falsos maestros de religión no vienen hablando de puro error, porque así la gente detectaría el engaño y la mentira, pero mezclan grandes verdades con mentira, para que la gente, dijimos, caiga en la trampa, para que la gente muerda, ¿qué? El anzuelo. Entonces por eso dice: pero temo que como la serpiente, el versículo 3, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dice el 5, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Por qué? Porque estos maestros decían: Pablo no es apóstol. Por eso en un audio más adelante, o en varios audios, vamos a tocar el caso de Pablo. Pero tenían la osadía de decir: no, Pablo no es apóstol de Cristo. Y por eso dice: en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, está refiriéndose a los 12 de Cristo. Y luego ya Pablo dice: yo no soy el falso apóstol, sino son ustedes. Ustedes son los falsos apóstoles. Y esto es lo que dice también Pablo a todos aquellos rabinos que no creen a Cristo, a todos aquellos judíos que no creen a Cristo. Hay muchos videos en el Facebook, en YouTube, donde ellos salen y dicen: ¿por qué nosotros no reconocemos a Jesús como el Mesías? Porque Él no cumplió las Escrituras, Él falló aquí y allá, y malinterpretan y tuercen. Son los más malos y peores intérpretes de la Torá o del Antiguo Pacto. Ellos, los judíos, dividen el Antiguo Pacto en 3 secciones: la Torá, los profetas y los escritos, a la Tanaj, o sea, todos los 39 libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos dicen la Tanaj, la ley, los profetas y los escritos. Así la dividió Cristo también, en Lucas capítulo 24, versículo 46, cuando dijo: estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos, o sea, los escritos. Bueno, entonces ellos, dice Pablo, ustedes, todo aquel que no acepta las enseñanzas de Cristo en el nuevo pacto, es un falso maestro, como aquellos que enseñan el bautismo por aspersión, aquellos que enseñan que Cristo no vino a establecer una iglesia, aquellos que se muestran necios a querer continuar en una secta fundada por hombres, a aquellos que, por ejemplo, permiten que las mujeres se desempeñen como pastoras,
como evangelistas dentro de iglesias. Bueno, son iglesias humanas y pueden hacer todo lo que quieran, pero el Señor no dio ese ministerio de funcionar como pastoras, obispos o ancianos dentro de una iglesia según el modelo del Nuevo Testamento. Pero ellos vienen diciendo que sí, que esto, que aquello, y podrán dar mil argumentos, pero torciendo, malinterpretando las escrituras. Entonces, por eso Pablo les dice aquí en el versículo 13, no, porque estos son falsos apóstoles. Pablo les dice a los hermanos de Corintio, ¿verdad? Yo no soy el falso apóstol, no son ellos. Esos mismos que me acusan, ellos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no son. Y así ocurre hoy en el siglo XXI, amados amigos. Y luego dice el 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros de Satanás. ¿Por qué? Porque siembran la mentira, el engaño, la confusión. Nadie que diga ser guiado por el Espíritu Santo va a traer una doctrina de engaño, de error y de confusión. Por eso dice el 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Algo tremendo todo esto, mis amados amigos. Y luego fíjese muy bien el otro punto que vamos a estudiar. El caso de la iglesia en Éfeso. ¿No era una iglesia ingenua? ¿No era una iglesia que todos se creían nomás porque alguien llegaba con las características que mencioné al principio, ¿verdad? Personalidad, carisma, buen dominio de oratoria, ostentando títulos académicos, títulos de teología, de maestría, de doctorado, de tesis doctoral en Biblia, siendo bilingües, políglotas, que dominan varios idiomas, los comprenden, los leen, los escriben a perfección, porque vienen hablando hebreo, traduciendo a otros idiomas y el griego. Y la iglesia en Éfeso no era ingenua. Por eso dice Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Aborrecemos el pecado, pero amamos a los pecadores, amados amigos. Amamos a los pecadores. Aborrecemos el pecado, amamos a los pecadores. Y luego dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Se da cuenta? ¿Cómo los probaba? ¿Cómo los sometía a prueba? Ahorita vamos a ver en el siguiente punto, pero dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Así hoy nosotros debemos probar a todo aquel que viene presentándose como un apóstol, un profeta, un pastor, un evangelista, un teólogo, un doctor en Biblia, etc. ¿Cómo los vamos a probar? Bueno, ese es el siguiente punto a estudiar. Hay que someterlos a prueba. A todo aquel que viene hablando de la palabra de Dios, a todo aquel que viene hablando en nombre de Dios, según él. En la primera carta o epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 1 y 6, nos dice cómo probarlos. Fíjese bien, dice el 1 y el 6 de 1 Juan 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas y también apóstoles, ¿verdad?, han salido por el mundo. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y luego dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Fíjese muy bien, mi amado amigo, que dice aquí que no creáis a todo espíritu. Esta palabra espíritu no se refiere al Espíritu Santo. No se refiere al mismo Padre, que el Padre es espíritu también. No se refiere a un ser angelical tampoco. Se refiere a hombres y mujeres, a humanos, a individuos. Ahí mismo el versículo lo dice, porque muchos falsos profetas, o sea, se refiere a todo aquel que viene hablando de Dios, de las cosas de Dios. Por eso dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, probarlos. El versículo 6 nos va a decir cómo los vamos a probar. ¿Cómo podemos saber si alguien es de Dios o no es de Dios? Dice, probar los espíritus son de Dios. Ahora, el versículo 6 dice, Juan, nosotros somos de Dios. Juan está refiriéndose a sí mismo, o sea, a él, se está refiriendo a sus compañeros de apostolado. Y él dice, somos de Dios. Dice, el que conoce a Dios nos oye. ¿Oye a quién? A los apóstoles. ¿Oye a quién? La doctrina de los apóstoles. ¿Sigue a quién? A la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Cristo. Dice, el que no es de Dios no nos oye, o sea, no acata, no recibe, no obedece, no se somete a la autoridad de Cristo a través de las escrituras del Nuevo Testamento. Hay muchas iglesias humanas que traen muchas doctrinas humanas. Cuando se les enseña y se les dice que están en el engaño, están en el error, no lo abandonan, siguen en el error, siguen en el engaño, siguen siendo propagandistas de herejías destructoras, y en ese sentido pues no oyen a los apóstoles, o sea, a Cristo, no se someten a la autoridad del nuevo pacto, muestran rebeldía a Daniel. Y luego dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Dónde está el espíritu de verdad? En la iglesia fundada por Cristo, la iglesia de Cristo, que sigue la verdad, sigue la doctrina, la sana doctrina de Cristo y los apóstoles, revelada en los 27 libros del Nuevo Testamento. Y el espíritu de error es el que sigue pues las ideas de los hombres. Entonces, nos vamos a quedar en este punto, amados amigos, para después tratar el asunto de que nadie tiene el bautismo con el Espíritu Santo. Nadie lo tiene ni lo recibe, que únicamente se dio en 2 ocasiones en el primer siglo y después de ahí nunca más se ha dado. Todos los testimonios que se han presentado a través de la historia, muchos de personas que fueron bautizadas con el Espíritu Santo, que porque hablaron lenguas, que porque hicieron esto, hicieron aquello, es puro engaño, es pura falsedad, amado amigo y amiga. Entonces, nadie tiene hoy, ni tuvo después del primer siglo, el bautismo con el Espíritu Santo. Solo los apóstoles lo recibieron, y al recibirlo, Cristo le dio a ellos todos los dones
Todos los 9 dones mencionados en 1 Corintios capítulo 12, que más adelante vamos a darle una pasadita así breve, bueno, era una demostración de que ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo, tener todos los dones, vamos a ver cuáles son. Pero también hubo un caso más, el caso de Cornelio, los que estaban con él, escuchando al apóstol Pedro que cayó sobre ellos el Espíritu Santo, o sea, fueron bautizados con el Espíritu Santo, pero esa segunda ocasión de que fueron bautizados con el Espíritu Santo no recibieron todos los dones, nada más el de hablar lenguas. Pero vamos a estudiar que eso era una manifestación de Dios a Pedro y a otros judíos que le acompañaban para demostrarles que los gentiles también entraban a la iglesia. Entonces ese tema lo vamos a desarrollar en otro audio. Dios les bendiga y hasta la próxima.